Quizás hayas oído hablar del Paso Dyatlov. Fue en 1959, en los Montes Urales, en Rusia. 9 estudiantes experimentados en senderismo partieron para una expedición, algo que, para ellos, era prácticamente rutina. Pero lo que comenzó como una aventura común terminó en una tragedia inexplicable. Nunca regresaron. Cuando los rescatistas encontraron su campamento semanas después, la escena parecía sacada de una pesadilla. Las tiendas estaban rasgadas y aquí está la parte extraña, desde adentro hacia afuera, como si hubieran huido precipitadamente. Los cuerpos estaban esparcidos por la nieve, a más de 1 kilómetro del campamento, algunos descalzos, otros sin ropa adecuada para el gélido clima de la región. Y lo peor, los cuerpos tenían señales inexplicables. Uno tenía fracturas internas tan severas que parecían el resultado de un accidente automovilístico, pero sin ninguna marca externa en el cuerpo. Otros presentaban cortes extraños, y la ropa de algunos mostraba niveles anormales de radiación. La investigación, si es que podemos llamarla así, concluyó que murieron por algo como una fuerza desconocida e irresistible. Simplemente eso. Una frase que, en lugar de cerrar el caso, abrió paso a teorías aún más absurdas. Se ha hablado de todo: avalanchas, ataques de animales salvajes, experimentos militares, incluso extraterrestres y fenómenos sobrenaturales. Pero, ¿sabes qué es lo más extraño? Ninguna de estas teorías realmente explica todo lo que ocurrió. Siempre queda algo sin respuesta. Por eso, no podía dejar de pensar en el caso. Pasé años leyendo sobre el Paso Dyatlov, estudiando cada informe, analizando cada foto. Cuanto más investigaba, más parecía que la montaña misma era el verdadero misterio. Esa región tiene un nombre curioso para los pueblos indígenas locales, Kolatsiakl, que significa montaña de los muertos. Si eso no es un mal augurio, no sé qué podría serlo. Fue entonces cuando tomé una decisión que muchos llamarían locura y, tal vez, tenían razón. Necesitaba rehacer los pasos de ese equipo. Necesitaba ir al lugar, ver con mis propios ojos y sentir lo que ellos sintieron. Claro, todos trataron de convencerme de lo contrario. ¿Por qué harías eso? Sabes lo que les ocurrió, ¿verdad? ¿Y si lo mismo te pasa a ti? Estas preguntas rondaban mi cabeza, pero había algo más grande. No era solo curiosidad. Era casi como si la montaña me estuviera llamando. Con meses de planificación, compré el equipo necesario, estudié el terreno y conseguí permisos para viajar a los Montes Urales. La idea era simple: seguir el mismo camino, acampar en los mismos lugares y tratar de entender qué llevó a esas personas a un final tan extraño. Lo que no sabía en ese entonces, y, honestamente, preferiría seguir sin saberlo, es que algunas preguntas nunca deberían hacerse. Y ciertas respuestas son mucho más aterradoras que cualquier teoría absurda. Llegar a los Montes Urales ya fue una aventura en sí misma. La región es remota, aislada, y las condiciones climáticas cambian tan rápido como quien cambia de ropa. Pasé los primeros días viajando en tren y autobús hasta la pequeña ciudad de Ibdel, el último punto de civilización antes de adentrarse en el vacío helado de la montaña. Ibdel es un lugar extraño. Pequeño, con calles cubiertas de nieve y gente que habla poco, especialmente cuando notan que eres un extraño. Cuando mencioné mi destino, algunos lugareños reaccionaron con miradas de sorpresa, otros simplemente guardaron silencio, como si hubiera dicho algo que no debía. ¿Sabes lo que pasó allí, verdad?, preguntó un hombre mayor, mientras tomaba té en una cafetería local. Claro, respondí, intentando sonar confiado. Es exactamente por eso que voy. Él rió, pero no era una risa amistosa. ¿Crees que vas a descubrir algo nuevo? Esa montaña ya tiene todos sus secretos guardados. Y no le gusta quien intenta revelarlos. Después de eso, no dijo nada más. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras abordaba el último transporte, un viejo camión que me dejó al inicio del sendero. La caminata comenzó bien. Estaba preparado para el frío, tenía mapas detallados y un GPS moderno para guiarme. Seguir los pasos de la expedición Dyatlov era como caminar junto a un fantasma, cada punto que alcanzaba traía una sensación de déjà vu, como si estuviera reviviendo sus pasos.
El primer día fue tranquilo, aunque solitario. El silencio en el sendero era absoluto. No había pájaros, ni viento entre los árboles, solo el sonido de la nieve bajo mis pies. Era un vacío diferente, como si la montaña me estuviera observando. A la mañana siguiente, comencé a notar pequeñas cosas que me incomodaban. Primero, fueron las huellas. Algunas eran mías, claro, pero en ciertos momentos vi marcas que no pude identificar. Parecían humanas, pero desaparecían de repente, como si la persona simplemente se hubiera desvanecido. Luego, fueron los ruidos. Durante la tarde, escuché algo que sonaba como metal golpeando a la distancia. Pensé que era el hielo moviéndose, pero el sonido tenía un patrón, como si alguien estuviera martillando algo. Me detuve un momento, mirando a mi alrededor, pero no vi nada más allá de los árboles y la nieve. Esa noche, armé mi campamento cerca de un lugar que correspondía a una de las paradas de la expedición original. Encendí una fogata, preparé una comida rápida y me dispuse a descansar. Sin embargo, dormir ahí no era fácil. El silencio era tan abrumador que parecía aplastante. Cerca de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido que parecía de pasos. Era lento, calculado, y venía de fuera de la tienda. Tomé mi linterna, respiré profundamente y abrí el cierre con cuidado. Afuera no había nada. Solo la nieve recién perturbada, con pequeñas marcas que podrían ser cualquier cosa. Intenté volver a dormir, pero la sensación de ser observado no desapareció. El día siguiente sería el más difícil, llegar al lugar donde la expedición había montado su último campamento. A pesar de todo, no podía evitar sentir que algo, o alguien, me estaba esperando ahí. El tercer día fue el más desafiante hasta ese momento. A medida que ascendía, el sendero se volvía más complicado. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando nubes de nieve que golpeaban mi rostro. Era como si la montaña estuviera intentando detenerme. Seguí exactamente la ruta que había tomado el equipo Dyatlov. Sus diarios, disponibles en los archivos del caso, describían los lugares donde se habían detenido a descansar y las condiciones climáticas coincidían con lo que yo enfrentaba. Lo extraño era que, mientras ellos anotaron vientos fuertes y frío extremo, también mencionaron algo que recién comenzaba a cobrar sentido, una sensación de incomodidad, como si no estuvieran solos. Al mediodía, llegué a una zona plana rodeada de árboles. Aquí fue donde el equipo original había acampado antes de ascender a la región más abierta, donde se encontraron sus cuerpos. Miré a mi alrededor, tratando de imaginar cómo era en 1959. A pesar del paisaje blanco y del silencio sofocante, había algo diferente. Mirando con atención, noté que el suelo alrededor tenía marcas irregulares. Eran como cortes en la nieve, pero con una precisión inusual, casi geométrica. Eso no era normal. Tomé mi cámara para documentarlo, pero mientras tomaba las fotos, sentí la extraña sensación de estar siendo observado. Continué ascendiendo y, al final del día, llegué al lugar donde se encontraron las tiendas de la expedición Dyatlov. Era exactamente como lo imaginaba, desolado, rodeado de nada más que nieve y un cielo que parecía más grande de lo normal. Montar mi campamento allí fue surrealista. Era como entrar en una fotografía de archivo, sabiendo que algo terrible había ocurrido en ese lugar. Después de preparar el área, caminé un poco por los alrededores, tratando de entender qué pudo haber llevado al grupo a salir corriendo de las tiendas aquella noche fatídica. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó sin palabras. A la base de un árbol, parcialmente cubierta por la nieve, había lo que parecía un fragmento de tela. Lo recogí con cuidado y me di cuenta de que era parte de una prenda, vieja, desgastada, pero aún reconocible. Por el color y el material, parecía pertenecer al grupo original. ¿Qué hacía eso allí? El lugar había sido examinado decenas de veces a lo largo de los años, y en teoría todo lo relevante ya había sido recolectado. Guardé el fragmento en mi mochila, pero no podía dejar de pensar que alguien o algo lo había dejado para que lo encontrara. Esa noche, el viento sopló con más fuerza. Estaba en mi tienda, tratando de escribir algunas notas, cuando volví a escuchar pasos. Esta vez eran diferentes, más firmes,
casi decididos. Apagué mi linterna y permanecí quieto, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a mi tienda. Mi corazón latía con fuerza. Respiré profundamente, tomé mi linterna y, decidido, abrí el cierre para averiguar qué era. No había nadie. Pero sí había huellas. Estas llegaban hasta la entrada de mi tienda y luego desaparecían en la nieve, como si la persona, o lo que fuera, se hubiera desintegrado en el aire. La sensación de que algo estaba terriblemente mal no desapareció. Cerré la entrada de mi tienda con todo lo que tenía y pasé el resto de la noche en vela. Sabía que lo que fuera que estuviera en la montaña había comenzado a notar mi presencia. Al día siguiente, tenía planeado explorar más el área, pero, en el fondo, sabía que había cruzado un límite. Lo que estuviera en la montaña no quería ser encontrado. Desperté con el sonido del viento, pero esta vez era diferente. Era más agudo, casi como un silbido que se mezclaba con el vacío a mi alrededor. Cada fibra de mi cuerpo me decía que me fuera, pero no había llegado tan lejos para rendirme ahora. El lugar donde la expedición Dyatlov había montado su último campamento parecía intacto, incluso después de tantas décadas. La nieve había cubierto cualquier rastro visible, pero sabía que estaba exactamente en el mismo lugar. Había algo inquietante en esa vasta extensión abierta. No era solo el frío, era como si el lugar estuviera esperando por mí. Decidí caminar en círculos alrededor del campamento, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado desapercibida. Después de unos 15 minutos, tropecé con algo duro bajo la nieve. Me agaché y comencé a cavar con las manos hasta encontrar un pedazo de metal retorcido. Era una de las varillas de una tienda, antigua, corroída por el tiempo, pero sin duda parte de la expedición original. Seguí excavando y pronto encontré otros fragmentos, trozos de tela, correas de mochilas. Con cada objeto que desenterraba, una sensación de pesadez crecía en mi pecho. No eran solo objetos, eran restos de una tragedia que aún no lograba comprender. Fue entonces cuando noté algo que no debería estar allí. Una marca en el suelo, circular y perfecta, donde la nieve parecía más delgada. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había otras marcas similares, formando un patrón casi geométrico. Era imposible ignorar. Alguien o algo había dejado eso ahí. Mientras intentaba procesar lo que veía, el viento se detuvo de repente. El silencio fue tan abrupto que mis oídos comenzaron a zumbar. Levanté la vista al cielo y algo me hizo congelarme. Primero, una, brillando suavemente en el horizonte. Luego, aparecieron dos más, moviéndose de forma errática, como si danzaran en el aire. No eran estrellas, ni satélites. Eran algo diferente, algo que desafiaba cualquier explicación. Tomé mi cámara y comencé a grabar. Las luces seguían moviéndose, acercándose y alejándose. Pero mientras observaba el cielo, algo en el suelo llamó mi atención. Las marcas circulares en la nieve comenzaron a emitir un leve resplandor, casi imperceptible. Era como si respondieran a las luces en el cielo. Mi corazón latía con fuerza. Por más escéptico que fuera, sabía que aquello no era normal. Y entonces, vino el sonido. Era un ruido grave, profundo, que parecía venir desde el suelo. La vibración era tan fuerte que el suelo tembló. Corrí de regreso a mi tienda, pero el sonido persistía, acompañado de las luces que ahora estaban directamente sobre mí. Intenté usar mi radio para grabar el sonido, pero estaba muerto, como si algo bloqueara la señal. De repente, el ruido se detuvo y todo volvió al silencio. Un silencio tan absoluto que resultaba asfixiante. Reuní el coraje para salir de la tienda de nuevo, iluminando el suelo con mi linterna. Las marcas circulares ahora eran claramente visibles, quemadas en el suelo, como cicatrices en la nieve. Todo mi cuerpo temblaba. Estaba presenciando algo que no pertenecía a este mundo. ¿Fue esto lo que la expedición Dyatlov vio? ¿Esas luces, esos sonidos? ¿Fueron estas las razones por las que huyeron de sus tiendas aquella noche? Volví a mi tienda, pero sabía que no podría dormir. Lo que fuera que estuviera ahí, aún estaba presente, y yo había llamado su atención. Pasé la noche en vela,
con cada sonido del viento pareciendo una advertencia de que algo estaba al acecho. La sensación de ser observado no hacía más que crecer, pero no había nada que pudiera hacer, salvo esperar el amanecer. Cuando finalmente el sol iluminó la montaña, salí de la tienda, exhausto pero decidido. La luz del día parecía ofrecer algo de seguridad, pero los eventos de la noche anterior seguían frescos en mi mente. Las marcas circulares estaban ahí, quemadas en la nieve, ahora claramente visibles con la luz del sol. Lo que sea que las hubiera causado era real, y no algo que pudiera explicar. Decidí explorar más el área alrededor del campamento. Seguí las marcas en la nieve, que parecían conectarse en un patrón que conducía hacia los árboles cercanos. Mientras caminaba, el paisaje parecía diferente, casi deformado. Los árboles estaban torcidos, con algunas ramas quemadas, como si hubieran estado expuestos a un calor intenso. Fue entonces cuando vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había una entrada en la base de una colina, casi oculta por la nieve. No era una cueva común. La abertura era perfectamente circular, como si hubiera sido hecha con precisión quirúrgica. Cada instinto dentro de mí gritaba que no entrara, pero sabía que no tenía otra opción. Tomé mi linterna y comencé a descender con cuidado. El pasaje era estrecho y húmedo, con paredes que parecían brillar levemente, como si estuvieran cubiertas por un material desconocido. El aire en el interior era diferente, pesado y cargado con un olor metálico que parecía quedarse pegado en la garganta. A pocos metros de profundidad, la cueva se abrió en una especie de cámara más grande. Mi aliento se detuvo. En el centro había una formación extraña, algo que parecía una mesa o un altar, hecho de un material que nunca había visto antes, un metal oscuro, pero con reflejos dorados. Alrededor, esparcidos en el suelo, había restos de equipo. Mochilas, cámaras y hasta pedazos de ropa. Era imposible ignorar la semejanza con los objetos utilizados por la expedición Dyatlov. Tomé uno de los fragmentos y vi un nombre escrito, Krivonischenko. Mi sangre se heló. Era el nombre de uno de los miembros del grupo desaparecido. Mientras intentaba procesar lo que veía, el sonido volvió. Ese ruido grave, casi como un zumbido que parecía atravesar mis huesos, empezó a llenar la cámara. La vibración era tan fuerte que tuve que sostenerme para no caer. Entonces, las luces regresaron. Esta vez no estaban en el cielo. Estaban dentro de la cueva, flotando alrededor de la sala, iluminando cada rincón con una luz fría y azulada. Mis manos temblaban, pero no podía moverme. Las luces comenzaron a alinearse en un patrón alrededor del altar y el zumbido se intensificó aún más. Algo estaba a punto de suceder y sabía que necesitaba salir de ahí. Corrí de vuelta por el pasaje, con el sonido y la luz siguiéndome como una sombra viva. Cuando finalmente llegué a la salida, tropecé en la nieve y caí de rodillas, con el corazón latiendo con fuerza. Las luces desaparecieron tan pronto como salí de la cueva, pero el zumbido persistía, como si toda la montaña estuviera vibrando. Regresé al campamento, recogí mis cosas rápidamente y comencé a descender por el sendero. No miré hacia atrás. Lo que sea que estuviera allí, no quería ser encontrado, y yo había llegado demasiado lejos. Mientras descendía, mi mente daba vueltas. Las luces, las marcas, los objetos abandonados, todo apuntaba a algo que estaba más allá de la comprensión humana. Tal vez fuera un experimento militar fallido, o algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Pero de algo estaba seguro, los 9 miembros de la expedición Dyatlov habían encontrado eso. Y pagaron el precio. Mi descenso fue caótico. Cada paso era una lucha contra la nieve, el viento y el pánico que apretaba mi pecho. Ya no se trataba de descubrir lo que le había pasado a la expedición Dyatlov. Ahora, era una carrera por salvar mi propia vida. Mientras bajaba, el sonido grave continuaba siguiéndome. No provenía de un lugar específico, sino que parecía extenderse por toda la montaña, como si la propia tierra estuviera vibrando. La sensación de ser observado solo empeoraba. De vez en cuando, miraba hacia atrás, pero no veía nada más que nieve y árboles. Hasta que llegué a un claro. Allí, en medio de la nieve virgen, había huellas.
Eran enormes, mucho más grandes que cualquier pie humano. Las marcas tenían una profundidad que indicaba algo muy pesado, como si estuviera siguiendo el mismo camino que yo. Mi sangre se heló. Apresuré mis pasos, pero el terreno se volvía más traicionero. La nieve era más blanda, hundiéndome y dificultando mi avance. El viento ahora llevaba un sonido que no podía ignorar, algo entre un silbido y un grito distante, resonando por las laderas. La noche comenzó a caer, y mi linterna era lo único entre mí y la oscuridad total. Las baterías parpadeaban, como si quisieran fallar en el peor momento posible. Entonces, escuché los pasos. Esta vez, no eran los míos. Venían detrás de mí, firmes y constantes, pero lo suficientemente lejos como para no ver quién o qué los hacía. Giré la linterna hacia atrás, iluminando el camino. La luz reflejó en la nieve, revelando un par de huellas frescas que no estaban allí segundos antes. Mi respiración se volvió pesada, pero no tenía tiempo para pensar. Corrí tan rápido como pude, con la mochila golpeando mi espalda y mis pulmones ardiendo por el esfuerzo. El sonido de los pasos parecía estar cada vez más cerca, pero me negaba a mirar atrás. Minutos después, llegué a una zona que reconocí. Era uno de los puntos de parada del primer día, donde había dejado marcas para orientarme. Esto me dio un breve momento de alivio, estaba en el camino correcto. Pero el sonido no se detenía. Luces comenzaron a aparecer nuevamente a mi alrededor, destellando entre los árboles. No eran tan brillantes como las de la caverna, pero suficientes para proyectar sombras que no deberían estar allí. Formas altas y delgadas se movían entre los troncos, casi imperceptibles. Quería creer que era mi mente jugándome una mala pasada, pero sabía que no lo era. De repente, el sonido cesó. El silencio fue tan abrupto que mis oídos comenzaron a zumbar. Me detuve por un momento, intentando controlar mi respiración y entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando me di cuenta, no había más viento, ni el crujido de la nieve bajo mis pies. Todo estaba completamente quieto. Y en ese silencio, escuché algo. ¿Por qué has vuelto? La voz parecía venir de todas partes, baja y arrastrada, pero cargada de algo que no era humano. No respondí. No podía responder. Mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera procesarlo, y empecé a correr de nuevo. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que llegara al final del sendero. Cada minuto parecía una eternidad, y cada paso era una lucha por mantenerme en movimiento. Pero finalmente vi las luces de la ciudad a lo lejos. Era como encontrar un faro en medio de una tormenta. Cuando llegué al punto de partida, no había nadie esperándome. Solo el silencio de Ibdel y las sombras alargadas de las calles cubiertas de nieve. Entré en el primer edificio que encontré, una sencilla posada, y me desplomé en una silla, exhausto. No pude hablar, ni explicar lo que había pasado. Solo me quedé allí, temblando, con mi mente atrapada en la montaña que parecía no querer dejarme ir. Pasé horas en la posada, inmóvil, intentando recuperar el aliento y procesar todo lo que había sucedido. Pero incluso allí, bajo el aparente confort de un techo, el peso de esa montaña seguía persiguiéndome. Era como si hubiera traído algo conmigo. Después de un tiempo, comencé a registrar todo lo que recordaba. Cada detalle, desde las huellas en la nieve hasta las luces en la caverna, y especialmente esa voz. No sé por qué sentí la necesidad de escribirlo, tal vez como una forma de organizar mis pensamientos o simplemente dejar un registro por si algo me sucedía. Los habitantes de la ciudad notaron que algo estaba mal. Una anciana me sirvió un té caliente y me preguntó qué había visto. Cuando intenté explicarlo, ella solo movió la cabeza. Deberías agradecer que saliste de ahí con vida, dijo con voz firme. No todos tienen esa suerte. No pude dormir esa noche. Cerré los ojos por unos minutos, pero el sonido grave de la montaña seguía resonando en mi cabeza. El frío que sentía allá arriba seguía impregnado en mis huesos, y los recuerdos venían en flashes, los círculos en la nieve, las marcas quemadas, los pasos que no eran míos. A la mañana siguiente, decidí dejar Ibdel. Tomé el primer transporte que encontré y regresé a Moscú, donde todo parecía pequeño, confinado y
de alguna manera, irreal. Mis ropas aún estaban impregnadas con el olor metálico de la caverna y sentía una irritación en la piel que no podía explicar. Por curiosidad, un día después, realicé un test para medir la radiación en el tejido que había encontrado y en mi ropa. El contador Geiger se disparó. Los niveles no eran suficientes para matarme inmediatamente, pero estaban muy por encima de lo normal. Era la misma radiación que los investigadores del caso Dyatlov encontraron en los cuerpos en 1959. Fue entonces cuando lo entendí, lo que les ocurrió a ellos no fue un accidente. La montaña, o algo en ella, provocó aquello. Pasé semanas intentando entender lo que vi. Revisé los registros de la expedición Dyatlov, tratando de encontrar algo que pudiera darme una pista. Cada detalle que antes parecía un misterio ahora parecía una amenaza. Las luces, el sonido, las marcas, todo apuntaba a una fuerza que no era simplemente natural. Al final, llegué a una conclusión que nunca pensé aceptar: algunas preguntas no tienen respuestas. O tal vez sí las tienen, pero la verdad es peor que lo desconocido. Hoy, intento seguir con mi vida, pero la montaña nunca me dejó realmente. A veces, sueño con las luces, con el sonido grave que parecía atravesarlo todo. Y, en el fondo, sé que no fui el único en sentir eso. Esa montaña está viva, consciente, y no le gusta ser perturbada. Si alguna vez piensas en seguir los pasos del grupo Dyatlov, te dejo una advertencia: no vayas. No importa cuánto creas estar preparado. No importa cuánto te consuma la curiosidad. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.